toca tratar es el de metas de desarrollo. Recién Silvina decía que el desarrollo no es algo que naturalmente nos va a pasar. O sea, cuando uno mira lo que ha pasado en los últimos 200 años, se encuentra que todas las experiencias de todos los países, desde la Revolución Industrial en Inglaterra para acá, todos los países que transformaron su economía y se desarrollaron, en ningún caso fue logrado por el solo efecto mágico del mercado, sino al revés. O sea, todas las experiencias muestran que en todos los casos hay una clara decisión política de transformar esas estructuras productivas, hay una clara injerencia del Estado de intervenir, de regular, de implementar políticas para lograr ese objetivo. Entonces, cuando uno en un país como la Argentina, periférico y subdesarrollado, habla de metas de desarrollo, bueno, un poco lo que se está, o lo que está pensando es cómo cambiamos la estructura productiva de un país como la Argentina. ¿Y en qué sentido? Bueno, por ahí con un ejemplo, dar un ejemplo sencillo como para mostrar esto. La Argentina hoy, el producto insignia que tiene en el mundo es la soja. La soja vale $400 la tonelada. Supongamos que le exportamos soja a Alemania, ya que Silvina también nombró Alemania. ¿Y Alemania qué hace con la soja? Bueno, la transforma en alimento balanceado, o sea, le agrega valor. La transforma con ese alimento balanceado, produce carne de cerdo y de pollo, o sea, le vuelve a agregar valor. El cerdo y el pollo pasan a formar parte importante de la dieta de un obrero calificado y de un ingeniero industrial. Obreros e ingenieros que fabrican un helicóptero como símbolo de un producto complejo, digamos, tiene metalmecánica, tiene una computadora de a bordo, tiene un radar, o sea, es un bien que su producción requiere de un encadenamiento productivo muy importante, y ese helicóptero, bueno, puede que se lo venda a la Argentina o a otros países, Alemania, y vale $2 millones la tonelada. O sea que Alemania recibió un container con una tonelada de 400 y sacó un container con una tonelada de $2 millones. ¿Qué le permite hacer Alemania entre los $400 y los $2 millones? Y lo que le permite es pagar muy buenos salarios al obrero calificado, al ingeniero, a los que trabajan fabricando los helicópteros, pero también a los que trabajan fabricando los bienes de capital para fabricar helicópteros. Le permite que se recaude mucho contribuciones sociales, digamos, para tener un sistema jubilatorio poderoso para sus jubilados, que se recaude también para el sistema de salud y tener un buen sistema de salud, que se paguen muchos impuestos y con eso financiar un sistema educativo de calidad, y que se financie un sistema nacional de innovación, o sea, algo que le permite a Alemania y a la industria alemana estar siempre en la frontera de capacidad productiva y de competitividad en el mundo. Entonces, cuando nosotros pensamos en la Argentina que necesitamos transformar la estructura productiva que tenemos, bueno, un poco con ese rumbo, ¿no? Tratar de transformarla para que eso implique que se genere mucho empleo, que se genere mucho empleo de calidad, y que, en definitiva, digamos, la propia modificación de su estructura productiva provoque cambios en la estructura social, provocando inclusión social, y que quede lo menos posible, digamos, en términos de inclusión para la política social. Bueno, nos estamos proponiendo un objetivo que claramente es un objetivo de largo plazo, o sea, de políticas económicas de largo plazo. Y para hacerlo, uno tiene que tener, simplificando bastante la cosa, dos diagnósticos. O sea, un diagnóstico es qué pasa en el mundo, o sea, ese país, en qué mundo está, cómo funciona ese mundo, cuáles son las características más importantes de cómo funciona la economía mundial.
y del país que estemos hablando, que queremos transformar, cuáles son sus características productivas, cuáles son sus virtudes, sus defectos, sus potencialidades. Cuando... ¿Están las filminas? No, no hay filminas. Bueno, no importa. Iba a pasar la primera filmina, que era qué está pasando en el mundo. O sea, cuáles son las características centrales que explican esto que hoy conocemos como globalización. Diría que para entender cuáles son las características centrales que tiene esto que llamamos globalización, nos tenemos que remontar a la década del 70, donde se producen en los países centrales una serie de cambios muy significativos, tanto en el plano financiero como en el plano de la producción real de bienes. En el plano financiero, tenemos que mencionar que un punto clave es 1971, cuando Estados Unidos declara la inconvertibilidad del dólar. O sea, en ese momento el dólar era convertible, estaba respaldado por oro. Francia e Inglaterra le piden a Estados Unidos cambiar los dólares que tenían por oro, y Estados Unidos se niega y declara la inconvertibilidad. O sea, a partir de ahí es como que el dólar deja de tener un anclaje en algún bien concreto, y bueno, la cantidad de dólares o sea, ya obviamente eso pasó porque ya la cantidad de dólares que circulaban en el mundo era mucho más que lo que Estados Unidos podía afrontar con sus reservas, y obviamente la salida de ese anclaje implicó que esto avance mucho más, y esa situación de mucha liquidez, combinada con medidas que se tomaron en el plano financiero de desregulación, tanto en los países europeos más importantes como en Estados Unidos también, fueron dando y conformando lo que hoy vemos como o llamamos como la preeminencia del capital financiero, que se multiplica y da vuelta y gira sobre sí mismo, la preeminencia de ese capital financiero por sobre los capitales productivos. Entonces hay una gran masa de recursos que, según quien saque la cuenta, es 10 o 50 veces más grande que la producción real de riqueza, la producción de helicópteros o de quesos o de lo que sea. Y esos capitales buscan ganar plata reciclándose en distintos activos financieros, lo que da lugar a una de las principales características de estos últimos 30 años, que es la persistente formación de burbujas especulativas y burbujas que se inflan, que luego se revientan. Entonces tenemos la burbuja de las .com allá por los 80, 90, que cuando se revienta a fines de los 90 se infla la burbuja de la subprime, o sea, del mercado inmobiliario y de las hipotecas, y después la que, digamos, se pincha esa burbuja y los especuladores van a los commodities, se infla la burbuja en el mercado del petróleo, de la soja, de los minerales. Entonces, esta es una de las características que tiene la globalización de hoy, la preeminencia del capital financiero sobre el capital productivo y esas burbujas que se inflan y se revientan con las consecuencias sociales que eso implica. Y del lado de la producción real de bienes, de la inversión productiva, lo que ocurre también desde digamos, la característica actual también se genera en la década del 70. En la década del 70 también ocurren varios hechos que van a influir en cómo se producen los bienes. La crisis del petróleo, que aumenta los costos considerablemente para las grandes corporaciones de los países centrales, salarios altos en esos países, el Estado benefactor, que es caro, la aparición de Corea, un país que compite con salarios bajos permitiendo... El anterior. La aparición de Corea en ese mundo que vende productos industriales muy baratos gracias a, o porque paga salarios muy bajos. O sea, se hace, y la disminución de los aranceles, digamos, las distintas disminuciones de aranceles acordadas en el GATT, que hacía que los países se pudieran proteger menos. O sea, esto dio como resultado que las ganancias de las corporaciones en los países centrales disminuyan. Entonces se dieron estrategias justamente para revertir esa situación. Fundamentalmente la posibilidad de deslocalizar producción, en términos de tratar de disminuir costos, fundamentalmente la estrategia de deslocalizar las inversiones, tratando de hacer inversiones en lugares donde
los pagos salariales que tengan que hacer puedan ser mucho menos que los salarios que estaban pagando en las economías centrales. Pagando salarios de $50, $100, $150. En buena medida, lo estamos viendo hoy en día, esto es lo que está provocando el cambio estructural de la economía china, o sea, grandes inversiones que van a China justamente buscando esta gran ventaja. Claro, el Estado chino interviene y le pide una serie de requisitos, para llamarlo de alguna manera, a cambio. Pero bueno, uno podría decir que en el plano productivo, una característica muy importante que hay es esta, la de la deslocalización de las inversiones por parte de las grandes corporaciones mundiales, buscando disminuir costos y producir bienes industriales con salarios más bajos, que después se ensamblan en algún lugar esos bienes, y el hecho de que países como China o India o en general el sudeste asiático, al proveer 2.000 millones de personas como mano de obra barata, uno esto lo podría nombrar como que el mundo está viviendo una gran flexibilización laboral. O sea, si miles de millones de personas aceptan trabajar por $100, esto tiene una repercusión concreta y contundente en el centro, que es el deterioro de las condiciones laborales. O sea, el mundo está viviendo de alguna manera una gran flexibilización laboral. Entonces, estas serían dos grandes características que tiene la globalización de ahí, la preeminencia del capital financiero sobre el capital productivo, y en el plano productivo esta búsqueda de maximización de ganancias, donde el trabajo es el pato de la boda, digamos, o el gran perjudicado. Y esto ha ido avanzando durante 40 años. Y estábamos hablando de que la otra cuestión que tiene que tener en cuenta es que cuál es el país que pretende llevar hacia el desarrollo y cómo inserta a ese país en ese mundo y en esas situaciones. Y la Argentina es un buen ejemplo porque nosotros podríamos decir que intentamos dos formas de inserción en estos últimos 40 años. Pasemos a la que sigue. La que sigue. Simplificando también la cosa, una forma de inserción fue la que tuvimos entre el 76 y el 2002, o sea, una forma de inserción pasiva, de aceptar las reglas de juego de ese capitalismo o de esa globalización. En ese marco, las medidas que se tomaron fueron la apertura comercial, donde, bueno, no importaba mucho dónde se producían los bienes complejos y dónde no. Otra medida que se tomó, desde el principio, en el 77, la reforma financiera, también permitiendo la libre movilidad total de los capitales financieros. Otra medida que se tomó fue, varias medidas de flexibilización laboral, justamente tratando de abaratar los costos de producción para las empresas, y una reforma del Estado en donde promercado, digamos, una reforma del Estado donde el Estado tenía que intervenir menos, dejar al mercado que regule las cuestiones económicas, que tenía que, privatizar, que tenía que dejar, en el fondo, dejar librado la actividad económica y la actividad productiva al mercado, o sea, a las empresas a las grandes empresas, y intervenir y influir poco en estas cuestiones. Estas medidas que se tomaron durante estos 25 años fueron, entre comillas, financiadas, podemos poner la que sigue, financiadas con un notable proceso de endeudamiento. O sea, esta pertenencia al mundo financiero global hizo que la Argentina se endeude fenomenalmente desde el 75 al 2002. Prácticamente la Argentina no tenía deuda externa en el 75 y era un país infinitamente endeudado en el 2002. Y en este periodo hay que marcar claramente dos momentos: el proceso de endeudamiento de la dictadura y el periodo de endeudamiento durante la década del 90. Básicamente los grandes incrementos de deuda se dan claramente en esos periodos. Y además, ¿cuál eran los avales externos? Pasemos a la siguiente. En esos periodos la Argentina firmó y acordó
varias veces con el Fondo Monetario Internacional, era elogiado por el Fondo Monetario Internacional, era puesto como ejemplo la economía argentina. Firmamos varios acuerdos, lo que implicaban, además del crédito que nos daban, que bueno, la injerencia en las medidas de política económica que acá se debían tomar, en consistencia con las que un poco estaban asumidas en la segunda filmina. Tuvimos acuerdos, bueno, casi 15 acuerdos desde el 76 al 2002, bueno, avalando esa política de reformas. ¿Cómo terminaron estos 25 años? Es bastante conocido por todos. Digamos, en términos de la crisis económica y social, los datos del 2002, o sea, la Argentina vivió en el 2002 su peor crisis económica y social de la historia. Para dar datos sociales, alcanza con más de 50% de pobreza. O sea, hay que hacer mérito para que la Argentina tenga 50% de pobres. Hay que, digamos, trabajar bastante para lograrlo, ¿no? Y 25% de desocupación. O sea, con esos dos datos, pero también el impacto sobre el aparato productivo y el perfil productivo, o sea, una marcada desindustrialización, una marcada concentración económica, los conocimientos y saberes que había en empresarios y en trabajadores que se perdieron, que bueno, son muy difíciles de recuperar, la pérdida de la principal empresa del país. O sea, nosotros teníamos una empresa bastante importante que habíamos formado con el ahorro de 70 años de los argentinos, y todo ese dinero, todos esos ahorros estaban en YPF. Y YPF no era una multinacional del petróleo, pero era una empresa importante y tecnológicamente avanzada, y que la malvendimos a una pequeña destilería de un país que no tiene petróleo. O sea, la verdad, otro gran mérito, digamos, podríamos decir. O sea, la Argentina adoptó una forma de inserción en el mundo durante esos 25 años que lo llevaron a esta situación, ¿no? Con unos pocos elementos uno puede caracterizar cómo quedamos en el 2002. Desde el 2003 en adelante, se tomaron una serie de medidas en sentido opuesto. En particular, en el plano externo, bueno, se resolvió no incluirnos en el ALCA, un hecho que por ahí uno no lo valora o no lo tiene siempre presente, pero tendríamos que valorarlo y tenerlo presente por la dimensión que tiene. Era un proyecto estratégico para toda América en ese marco de esa globalización. La Argentina decidió, junto digamos, a partir de un acuerdo estratégico con Brasil, decidió el no al ALCA y digamos, profundizar o recuperar el Mercosur, y a partir de ahí la integración regional, y a partir de ahí la multilateralidad, o sea, vincularse con todo, o sea, dejamos lo que conocíamos como las políticas carnales y estábamos en otro plano completamente distinto. En ese marco también la política de desendeudamiento, pero bueno, eso lo han tomado y lo han tratado en la mesa anterior. Y después se tomaron algunas medidas de tipo interno, lo que llamamos un tipo de cambio multilateral y competitivo, o sea, un valor del dólar distinto para cada uno de los sectores productivos, más barato para el agro porque tiene ventajas naturales contra el agro del resto del mundo, más caro para la industria para protegerlo de los productos importados, esto vía retenciones. Había un tipo de cambio que valía tanto y vía retenciones el dólar que recibía el agro era más bajo. La soja, digamos, la soja más barata del mundo se produce en Argentina. ¿Qué protección necesita? No necesita protección. ¿Quién necesita protección? La industria. Entonces, un tipo de cambio más alto para proteger a la industria. Lo cual, tipo de cambio diferenciales, daba como resultado que todos los sectores fueran viables. Eso, acompañado con una política de fomento a la demanda interna, distintas medidas, convenciones colectivas de trabajo, salario mínimo vital y móvil, la incorporación de varios millones de personas al sistema jubilatorio, solo posible gracias a recuperar otra de las privatizaciones que complicaron bastante las cosas de los 90, que bueno, gracias a recuperar la administración de los fondos de jubilación.
O sea, una serie de medidas que lo que hicieron fue apuntalar el mercado interno. Entonces, una conjunción de factores, la expansión de la demanda internacional de bienes primarios, que, bueno, hacía que el sector primario nuestro produzca cada vez más, y una política económica que hizo que se fortalezca la demanda interna para que la industria resucite y vuelva a producir y vuelva a crecer. Bueno, esto fue un círculo virtuoso que expandió la economía argentina y podríamos decir crecimos a tasas muy aceleradas, con cierto grado de modificación de la estructura productiva. Sería una larga discusión cuánto es el grado, pero un sentido completamente distinto al que habíamos vivido en los 25 años anteriores. En el 2011, justamente por esta propia dinámica de esta expansión, la Argentina llegó a algo que ya le había pasado otras veces durante la etapa de sustitución de importaciones, que es lo que conocemos como la restricción externa. O sea, el hecho de que la economía se expanda hace que todos consumamos más y que por lo tanto el déficit comercial de la industria aumente, el déficit comercial del sector energético aumente, el déficit comercial de productos tecnológicos, para llamarlo de alguna manera, aumente. Esto agravado por una situación de una economía extranjerizada que obtuvieron ganancias fenomenales en esos 10 años y por lo tanto las utilidades que se remitían a las casas matrices eran muy grandes, y también agravado porque, a pesar de que renegociamos y achicamos la deuda en 2005 y 2010, obviamente a quienes le hicimos el canje de la deuda y le cambiamos títulos con quita, después hay que seguir pagándoles. Entonces todo este conjunto de factores influyó en llegar a este punto que conocemos como la restricción externa. O sea, la economía argentina pasó a ser una economía escasa en divisas. Entonces, cuando uno se propone metas de desarrollo, tiene que tener en cuenta, bueno, simplificando mucho la cosa, dos diagnósticos: qué pasa en el mundo, para ver cómo se puede insertar en ese mundo, y por otro lado, qué políticas aplica al interior de la economía para que superar bueno, las propias trabas que un proceso de expansión económica genera. Nosotros lo hemos sufrido a partir de 2011, las propias trabas que nuestro propio proceso de expansión generó, y entonces cuando nos proponemos metas de desarrollo tenemos que tener considerar estas situaciones: el mundo y sus características y la dinámica interna propia de la economía argentina, para seguir avanzando en un proceso de transformación que nos lleve a más inclusión social y a una sociedad más integrada. Bueno, gracias, nada más.